Muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos que nos acompañan en esta mañana. Queremos justamente dar gracias a Dios porque podemos encontrarnos, podemos estar en este tiempo que dedicamos a buscar al Señor, a escuchar su palabra, a poder alabarlo a Él. Y es un tiempo especial en la cual el Señor tiene siempre cosas para enseñarnos, tiene una bendición, una administración para cada uno de nosotros. Quisiera en esta mañana justamente hablar acerca de un tema que es importante, creo, para estos tiempos y para todo tiempo de la vida cristiana. El título es Las armas de nuestra milicia. Y vemos en 2 de Corintios, capítulo 10, a partir del versículo 3, encontramos allí que el apóstol Pablo está hablando acerca de cuál eran justamente aquella base de su servicio a Dios, aquella base de su ministerio, cuál era aquella base donde él justamente llevaba adelante el propósito que Dios había puesto en su vida, de ser justamente un evangelista, de ser un misionero, de ser una persona que levantaba iglesias, una persona que servía al pueblo de Dios. Vemos justamente en 2 de Corintios 10:3 lo que dice su palabra. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí el apóstol está hablándole a la iglesia de los Corintios. Había suscitado varios inconvenientes. Uno de ellos, justamente, que había un grupo que cuestionaba el proceder del apóstol, pero cuestionaba justamente la base de su trabajo, en qué estaba justamente basado su obra, su labor que llevaba adelante, y justamente encontramos en el primer versículo que leíamos, el versículo 3, que le cuestionaban acerca justamente de que su trabajo, su servicio, su militancia en el trabajo del Señor lo estaba haciendo carnalmente. Y aquí justamente la aclaración de Pablo al respecto. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Militar, militancia. Esta es una palabra que habla de un conflicto, habla de un conflicto espiritual, para ser más exactos. Militancia nos habla de batalla, de batallar. Militancia nos habla también de que donde hay batalla, también debe haber justamente soldados para esta batalla. La palabra de Dios, la Biblia, nos llama a nosotros que somos soldados de Jesucristo. Cada uno de nosotros nos ha llamado a constituirnos, a tener conciencia de que nuestra vida es como un soldado de Jesús. Y como tal debemos nosotros comportarnos, actuar. Esta palabra militancia nos habla, como recién decía, de que hay una guerra espiritual. En Efesios 6, versículo 12, dice la palabra del Señor, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones
celeste. Nuestra batalla, nuestra guerra, no es contra sangre y carne, no es contra los hombres, no es contra personas, más exactamente, sino que es contra todas las huestes diabólicas de Satanás, contra Satanás mismo, porque él justamente es aquel que vino justamente para matar, robar y destruir, y robar y matar, ¿qué? La obra de Dios. Lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, la obra de salvación que ha instaurado, ese plan de Dios para la humanidad, para que venga justamente y pueda alcanzar la vida eterna. Satanás está determinado es que esto no llegue a su término, y esta es la batalla que tenemos que lidiar. Aquí justamente no es una batalla como en la época de Pablo, que se ha de librar con espada, con jabalina, con arco. No, nada, todo lo contrario. No es una guerra, una batalla que se ha de librar como podríamos decirlo en los tiempos actuales, a través con tanques, con aviones, con misiles, sino es una batalla espiritual que debe ser realizada a nivel espiritual y que debe ser hecha con las armas espirituales de nuestro Dios. Y Pablo aquí está aclarando, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. El andar en la carne habla justamente de andar conforme a la naturaleza humana que está justamente, vive en desobediencia a Dios, que vive en pecado. Cuando habla de andar carnalmente, está hablando de justamente de vivir la vida sin tener en cuenta a Dios. No solamente el andar carnalmente es un pecado expreso de, por ejemplo, de inmoralidad, sino habla de todo obra, todo accionar que no tiene en cuenta a Dios. Así como cuando nosotros no conocíamos al Señor y vivíamos nuestra vida guiados por nuestros pensamientos, por nuestras ideas, por nuestras creencias, y la verdad de Dios, la palabra de Dios no contaba para nada. Así vemos entonces que Pablo está aclarando, está poniendo sobre la mesa algo muy importante que nosotros debemos también apreciar cada día en nuestras vidas. Nunca dejarnos, olvidarnos de cuál es la militancia que debemos tener, cómo debemos batallar en esta vida. No podemos hacerlo con nuestra sabiduría, no podemos hacerlo con nuestra astucia, no podemos hacerlo con nuestras capacidades humanas, sino debemos de depender del poder de Dios, que justamente es aquel que puede hacer la obra verdadera. Y vemos justamente que encontramos en el versículo 4 que sigue diciendo aquí el apóstol, luego de aclarar cuál era el origen de su militancia, que no era carnal, que no era humano, sino que era de divino, que era espiritual. Versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Aquí lo vuelve a confirmar una vez más. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no están basadas en la fuerza humana. Hay un texto bíblico muy maravilloso que dice que no es con fuerza ni con ejército, sino con su Espíritu Santo de Dios. Con el Espíritu Santo de Dios es que echa la obra. Vemos que dice el 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. Poderosas en Dios. La Biblia nos habla en Efesios, que recién allí nos estábamos
viendo, Efesios versículo 11, todo casi hasta el 20, pero aquí dice el versículo 11, dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos una premisa, tenemos un llamado de parte de Dios a que como hijos de Dios, como cristianos, debemos vestirnos de la totalidad de la armadura de Dios. Luego usted podrá leer este capítulo de Efesios 6 y poder repasar en qué consistía toda esta armadura. Pero principalmente aquí lo que está hablando la palabra de Dios es que nuestras armas son poderosas en Dios, que nosotros y esas armas poderosas en Dios encontramos una de ellas que es la palabra de Dios, propiamente la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es como una espada, que una espada de doble filo que penetra a partir las coyunturas de los tuétanos, que penetra justamente y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Llega tan profundo la palabra de Dios, esta arma que debemos nosotros con la cual nosotros debemos batallar la vida cristiana, debemos ser soldados de Jesucristo y debemos saber tener siempre su palabra en nuestras manos, esa espada en nuestras manos que sirve para defendernos, que sirve para nuestra vida, aún dice para discernir los pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Sirve para calar en lo profundo de nuestra vida y sacar todas aquellas cosas que no son agradables a Dios. Y sirve, lógicamente, para que el Evangelio, la verdad de Dios pueda ser entregada a los hombres y puedan convertirse a Cristo. También vemos que otra de las importantes armas que consisten en esta vestidura que nos está hablando en Efesios es la fe. La fe dice en Efesios que es como un escudo que para detener los dardos de fuego del maligno. La fe es aquella que nos sostiene en todo tiempo. Es la fe la que nos conecta a lo sobrenatural. Es la fe aquella que sirve justamente para que la mano de Dios se va a mover. Vemos que en Hebreos 11 allí tienen todo un detalle de hombres sencillos, hombres como usted y como yo, pero que por la fe lograron grandísimas cosas. El mismo Moisés dice que por esa fe se sostuvo allí ante la amenaza del pueblo de Egipto, de Faraón, que venía detrás de ellos, y ellos y el pueblo de Israel saliendo de Egipto rumbo a la tierra prometida. Dice que por la fe Moisés se sostuvo como viendo el invisible. La fe es un arma poderosísima para poder atravesar los momentos aún más difíciles que pueda uno tener en la vida. También encontramos que otra de las armas poderosas, la cual la palabra de Dios nos habla que nosotros debemos tomarnos, asirnos de ella fuertemente, es la obediencia. La obediencia habla de someterse a Dios. En Santiago nos dice, someteos a Dios. La obediencia es aquella la cual correspondemos a aquello que Dios requiere de nuestra vida. La obediencia habla de nuestro amor al Señor y la obediencia trae bendiciones. Deuteronomio nos habla una lista grande de las bendiciones de la obediencia para aquellos hijos de Dios que obedecen su palabra, aquellos que se sujetan a Él. El enemigo no puede tocarle, no puede alcanzarle. Y volvemos entonces a Corintios, 2 de Corintios 10,
el versículo 4, allí a donde estábamos recién, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas que Dios nos ha dado son poderosas para destrucción de fortalezas. Las fortalezas, en especial en los tiempos antiguos, eran lugares más fortificados aún de los que ya tenían. Eran lugares especiales que tenían una gran fortificación, y que eran lugares estratégicos por los cuales allí se paraba aquellos que vivían en aquel lugar para defenderse en contra de los ataques de los enemigos. Y estas fortalezas nos hablan justamente de la confianza del ser humano en sí mismo, en su humanidad. Y cuánto encontramos que justamente, por ejemplo, personas que dicen que si ellos no trabajan, que no comerían, o por ejemplo te dicen que si Dios existe, muéstramelo, tráemelo aquí. Y encontramos que estos pensamientos, esta confianza en sí mismo que tienen, esta fortaleza que hay en esas mentes, en esos corazones, hacen que no puedan conocerlo a Jesús, no hacen que un impedimento para que ellos puedan acceder a las cosas divinas, a las cosas espirituales. Pero Dios nos ha provisto de armas poderosas en Él para destrucción de estas fortalezas. Y debemos justamente a través de la oración, a través de la fe en Dios, a través de esa sujeción que tenemos al Señor, que podamos en nuestro testimonio, en nuestra vida cristiana, alcanzar esos corazones que están fortificados, que son corazones que hablan de la dureza que hay en ellos. Sigue adelante el apóstol diciendo lo siguiente en el versículo 5. Dice, hablando acerca de estas armas que el cristiano debe tener. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Derribando argumentos. Argumentos son justamente ideas, argumentos son pensamientos. Debemos justamente, no solo para usarlo para nuestra propia vida, sino también para la proclamación del Evangelio, debemos saber que muchas veces nos vamos a encontrar con argumentos que dejan de lado a Dios, que rechazan a Dios de plano. Por ejemplo, cuando hablamos, la palabra de Dios habla de argumentos, habla acerca de las filosofías, acerca de razonamientos que hay en la mente del ser humano, acerca de esquemas humanos que hay en la mente del ser humano y que no permiten justamente que el poder de Dios, que no permiten que la vida pueda justamente ser libre y conocer las cosas espirituales. Por eso es importante que nos tomemos de las armas que Dios nos ha dejado en su palabra para destruir esas filosofías, para destruir esos razonamientos, para destruir esos esquemas humanos que hacen justamente que están instalados. Por ejemplo, las filosofías en general, cuando nació cuando surgió este concepto que es la filosofía, el ser humano estaba, y justamente el propósito de este surgimiento de esta idea, de este concepto de la filosofía, es para que pudiese tener el ser humano humanamente una respuesta a las tres interrogantes fundamentales
para la vida del hombre, que es de dónde venimos, qué hacemos aquí en la tierra y hacia dónde vamos. Y esta idea, nuevo forma que es la filosofía, justamente vino para, con el pensamiento y la idea de basar todas las cosas en el ser humano y dejar de lado a Dios. O sea, encontramos hoy en día tan en boga filósofos hablando por televisión, y que lo más importante, donde más se esmeran es en hablar acerca de Dios, de la no existencia de Dios. Filosofías, argumentos, dice la palabra de Dios que Cristo nos ha dado poder, nos ha dado armas para destrucción de todos esos justamente argumentos. Y debemos tener confianza en su palabra, porque la palabra de Dios es aquella espada que viene para romper con todos conceptos humanos, con todas ideas y esquemas humanos. Aleluya. Vemos que esta destrucción que las armas de Dios lo hace sobre los argumentos, dice, derribando todo argumento. El versículo 5 estamos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Altivez es orgullo. Es personas que están llenas de orgullo, llenas de engreimiento, que se creen súper eficientes en sí mismos. Personas que tienen su plena confianza en su fuerza, en su sabiduría, etc. Vemos que la palabra de Dios dice que Dios rechaza, abomina al altivo, al soberbio, y da gracia al humilde. Y esto justamente es uno de los impedimentos que muchas veces nosotros como cristianos podemos tener. La gente que no conoce al Señor puede tener esa altivez que justamente impide que puedan acceder a las cosas de Dios. Por eso es la importancia justamente de contar con las armas espirituales de Dios, que son aquellas que destruyen toda altivez. Encontramos ejemplos de personas que rechazan a Dios y que por su altivez. Y es algo tremendo, porque inclusive pueden estar en lo más bajo, lo más terrible de situaciones en sus vidas, y a causa de ese orgullo que hay en su corazón, rechazan a Dios. No quieren reconocer su necesidad espiritual, no quieren reconocer su incapacidad para vivir la vida sin Dios. Y justamente el poder de Dios es aquel que hace la obra. Debemos no bajar los brazos y saber que Dios nos ha dado, por ejemplo, el arma de la oración para orar por esas vidas que conocemos, que inclusive se reconocen como ateos, nos dicen que no creen en Dios, que lo rechazan, que se burlan quizás de estas cosas, pero debemos orar, porque dice la palabra de Dios que Él dice sus armas que Él nos ha dado, esa armadura que Él nos ha dejado, la fe, la oración, pueden derribar toda fortaleza de altivez. Y estamos en el versículo 5, derribando tu argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y finaliza diciendo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cautivo quiere decir poner bajo control. Cautivo es poner bajo orden. Y verdaderamente
es algo importantísimo, que la mente del cristiano, la mente de cada hijo de Dios pueda ser renovada, como dice su palabra. Debemos dar lugar a esa renovación en el espíritu de nuestra mente. Nuestra mente debe estar justamente llena de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios mora en abundancia en vuestros corazones. ¿Por qué estas demandas de Dios, esta orden de Dios para nosotros? Porque es imperioso que nuestra mente pueda estar renovada. La Biblia nos habla de justamente tal cual es en su pensamiento, en su corazón, tal es Él. Lo que hay en nuestra mente, lo que domina en nuestra mente, lo que pensamos, es lo que somos, refleja lo que somos en esta vida. Y es importante que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Cuando hay un pensamiento que no es de Dios, cuando hay un pensamiento que es desagradable ante los ojos de Dios, vamos a poder detectarlo, porque estamos justamente con nuestra mente renovada, por el Espíritu Santo, renovada por la verdad de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios será aquella que nos advierta tal pensamiento, tal idea, tal cosa que no ha sobrevenido de golpe. ¿Cuántas veces sobrevienen pensamientos? Tenemos ataque en nuestra mente, nuestro pensamiento de cosas que no le agradan a Dios. Pero ahí dice, a través de las armas poderosas que Dios nos ha dado en Dios, podemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y aquí vemos nuevamente la importancia de la obediencia a Cristo. El Señor quiere justamente que nosotros podamos asirnos de esta armadura, como leíamos ahí en Efesios 6, vestíos, dice, de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza de nuestro enemigo Satanás. Para que podamos estar firmes, no solamente nosotros espiritualmente, no debemos solamente, como leíamos ahí en 2 Corintios 10, que debemos justamente que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, sino son espirituales. Debemos también, para poder proclamar la verdad de Dios, el Evangelio de Cristo, para que pueda esto ser efectivo, debemos tomarnos de toda la armadura de Dios. Y esto es lo que Dios se basa, en lo que Dios se va a basar para que podamos ser de bendición a muchas vidas y también ser bendecidos nosotros. Amén. Dios les bendiga ricamente y doy muchas gracias al Señor por este tiempo compartido. Hasta la próxima.
todo tiempo.